Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos en el canal, un saludo especial, y si ya son parte de esta increíble comunidad, gracias por regresar. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que ha generado una ola de preguntas y especulaciones. Vamos a hablar de un titular bastante fuerte que ha circulado: explota contra acusaciones de engaño a Demet, yo no engañé a Demet. Como pueden ver, es un tema cargado de drama y que toca fibras sensibles. En este vídeo vamos a desglosar todo lo que hay detrás de estas declaraciones, vamos a analizar las posibles interpretaciones, y por supuesto, vamos a tratar de entender qué es lo que realmente está sucediendo. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a mi canal. Con un simple clic en el botón rojo de abajo, se unen a esta comunidad y no se pierden ningún vídeo nuevo. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido. Ahora sí, vamos a empezar. El titular que hoy nos trae aquí, explota contra acusaciones de engaño a Demet, yo no engañé a Demet, nos lanza directamente a un escenario de conflicto y defensa. Cuando alguien explota, sabemos que hay una acumulación de tensión, de emociones reprimidas, y que finalmente sale a la superficie de una manera contundente. Y si a eso le sumamos las acusaciones de engaño, estamos ante una situación que sin duda, tiene el potencial de generar mucho impacto y atención. La frase clave aquí es, yo no engañé a Demet. Es una negación rotunda, una desvinculación directa de cualquier acto de infidelidad o fraude. Pero, ¿a quién va dirigida esta explosión? ¿Quién es el que explota y contra quién o qué son esas acusaciones? Y lo más importante, ¿qué significa realmente engañar en este contexto? Podría referirse a una relación sentimental, a un negocio, a una amistad, las posibilidades son muchas y cada una lleva consigo un matiz diferente. Cuando hablamos de engaño en una relación, las implicaciones son devastadoras. Rompe la confianza, crea heridas profundas y puede ser increíblemente difícil de superar. Si las acusaciones de engaño son sobre una relación amorosa, y la persona en cuestión afirma su inocencia con tanta vehemencia, es probable que se sienta profundamente herida, traicionada por las acusaciones mismas. La necesidad de defender su honor, de limpiar su nombre, es un impulso humano muy poderoso. Imaginen la frustración de ser acusado de algo que no hiciste, especialmente cuando se trata de algo tan íntimo y personal como una relación. La explosión puede ser una forma de liberar esa presión, de hacer oír su versión, de intentar recuperar el control de la narrativa. Por otro lado, el engaño puede manifestarse en otros ámbitos. En un negocio, por ejemplo, engañar a un socio o a un cliente puede tener consecuencias legales y financieras. Si las acusaciones vienen de ese lado, la defensa podría ser más técnica, enfocada en contratos, acuerdos y pruebas de transparencia. El explota podría ser una respuesta a la presión de un litigio, a la difamación, o a la amenaza de perder su reputación profesional. Y en una amistad, el engaño, aunque quizás no tenga las mismas consecuencias legales, puede ser igual de doloroso. Un amigo traicionado, una confianza rota, puede llevar a una explosión de resentimiento y decepción. Lo fascinante de este titular es la ambigüedad que permite. No sabemos quién es el yo, ni quién es Demet. ¿Son figuras públicas? ¿Son personas cercanas a nosotros? ¿Es una historia real o una trama ficticia? Esta falta de contexto es precisamente lo que atrapa nuestra atención. Nos hace querer saber más, nos invita a especular y a buscar la verdad detrás de las palabras. La negación, yo no engañé a Demet, es una declaración de inocencia, pero también puede ser una forma de evadir una conversación más profunda, o de intentar desviar la atención de algún otro asunto. Ahora, analicemos la explosión. ¿Cómo se manifiesta esta explosión? ¿Es a través de un comunicado oficial, una entrevista, un post en redes sociales o quizás una confrontación directa? La forma en que alguien explota revela mucho sobre su personalidad y la gravedad de la situación. Una explosión puede ser controlada y medida, o puede ser un desahogo emocional puro y duro. El tono, el lenguaje utilizado, las palabras elegidas, todo contribuye a pintar un cuadro de lo que está ocurriendo. Si la explosión es fuerte, si las palabras son duras, podemos inferir que la persona se siente acorralada, injustamente atacada, y que está luchando por su reputación o por la verdad. La mención específica de Demet es otro detalle crucial. ¿Quién es Demet en esta historia?
¿Es la persona que acusa a la víctima del engaño, o quizás una tercera persona que se ha visto envuelta en la situación? Si Demet es quien acusa, entonces la declaración es una respuesta directa a esa acusación. Si Demet es una víctima potencial, entonces la declaración podría ser una forma de defenderse ante una imagen pública dañada o de intentar proteger a Demet de algo. Y si Demet es una tercera parte, la dinámica se vuelve aún más compleja, y podríamos estar ante un triángulo de acusaciones y defensas. La frase «yo no engañé a Demet» puede ser interpretada de muchas maneras. Podría significar: 1. Yo no le fui infiel a Demet en una relación romántica. Esta es la interpretación más común cuando se habla de engaño. 2. Yo no lo estafé en un negocio. Si se trata de un contexto comercial. 3. Yo no traicioné la confianza de Demet en nuestra amistad. Un engaño en el ámbito de la amistad. 4. Yo no le mentí a Demet sobre algo importante. Engaño a través de la omisión o la falsedad. 5. Podría incluso ser una respuesta a una acusación más abstracta, donde engañar se refiere a haberle fallado en algún aspecto o haber actuado en contra de sus intereses sin su conocimiento. La forma en que este titular se presenta con mayúsculas y la negación explícita sugiere que la persona que habla está sintiendo una gran presión y necesita afirmar su inocencia con la máxima fuerza posible. No es una negación tibia, es una defensa en toda regla. La palabra explota en mayúsculas enfatiza la intensidad de la reacción. Es como si las acusaciones hubieran llegado a un punto insoportable, y la persona ya no pudiera contener su frustración o su enojo. Es importante recordar que en estas situaciones, rara vez tenemos toda la información. Lo que vemos en los titulares o en las redes sociales suele ser solo la punta del iceberg. Las acusaciones pueden estar basadas en malentendidos, en celos, en envidias, o simplemente en información errónea. Y las defensas, por muy contundentes que parezcan, también pueden estar parciales o incompletas. Por eso, al abordar un tema así, es fundamental mantener una mente abierta y evitar juicios precipitados. ¿Qué implicaciones podría tener esta declaración para la persona que la hace? Si la declaración es sincera y la persona no ha engañado a Demet, esta explosión podría ser un acto necesario para recuperar su reputación y su paz mental. Podría ser el inicio de un proceso de aclaración y de restablecimiento de la verdad. Sin embargo, si hay alguna verdad en las acusaciones, esta explosión podría ser vista como una táctica de distracción, una forma de desviar la atención del problema real, o incluso como una confirmación de que algo no está del todo bien. La dinámica entre el acusador y el acusado, y la presencia de Demet como figura central, es lo que hace este escenario tan intrigante. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Qué motivaciones hay detrás de las acusaciones y de la defensa? Estas son las preguntas que nos impulsan a seguir investigando, a buscar más información, a intentar comprender la complejidad de las relaciones humanas y los conflictos que pueden surgir en ellas. Podríamos especular sobre diferentes escenarios. Imaginen que Demet es una pareja sentimental y se rumorea que la persona ha sido infiel. La explosión es una defensa apasionada, negando rotundamente las acusaciones para proteger la relación o para limpiar su nombre. O quizás Demet es un socio de negocios y se acusa a la persona de haber malversado fondos. La explosión es una respuesta legal y contundente presentando pruebas de su inocencia. O incluso Demet podría ser un amigo cercano, y las acusaciones giran en torno a una traición en la amistad. La explosión sería una manifestación de dolor y decepción ante la acusación. La belleza de estos títulos y de las historias que presentan es que nos invitan a pensar, a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, sobre la importancia de la confianza, la honestidad y la comunicación en nuestras relaciones. Nos recuerdan lo frágil que puede ser la reputación y lo difícil que es recuperarla una vez que se ha puesto en tela de juicio. En conclusión, el titular explota contra acusaciones de engaño a Demet. Yo no engañé a Demet, nos presenta una situación de conflicto y defensa, donde una persona se ve obligada a negar vehementemente acusaciones de engaño. La intensidad de la explosión sugiere un alto nivel de frustración o de necesidad de defender su inocencia. La figura de Demet es central en esta dinámica, y la interpretación del engaño puede variar desde infidelidad sentimental hasta traición en negocios o amistades. Sin tener el contexto completo, es difícil determinar la veracidad de las acusaciones o de la defensa, pero el titular sin duda genera intriga y nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones y la importancia de la honestidad.
Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre este titular. Como siempre, les animo a que me dejen sus opiniones y sus propias interpretaciones en la sección de comentarios. ¿Qué creen ustedes que está sucediendo? ¿Quién creen que dice la verdad? Me encanta. Haría leer sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.